Los derechos humanos. Hace aproximadamente 233 años, aún no se declaraban, vivían en una sociedad clasista y esclavista. En el día de hoy, te explicaremos sus antecedentes, características, generaciones y violaciones. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas para todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos. La Revolución Gloriosa. Las causas de la Revolución Gloriosa fueron que el rey Jacobo quería imponer un estilo de gobierno absolutista, y expandir el catolicismo a toda Inglaterra, y las consecuencias de esta revolución fueron la eliminación de la monarquía absoluta en Inglaterra, y fue cambiada por una monarquía parlamental. Revolución Francesa. Las causas de la Revolución Francesa fue el bautismo monárquico, que se caracterizó por eliminar poder del soberano, la desigualdad social, política y económica, la falta de derechos y libertad. Los principales acontecimientos de la Asamblea Constituyente son: la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, era un símbolo de despotismo. La Declaración de los Derechos del Hombre y los Humanos, 26 de agosto de 1789, se refiere a que todos los hombres son iguales, que la soberanía reside a la nación, los derechos humanos son parecidos a la libertad, igualdad, propiedad, seguridad y a la resistencia a la opresión no deben ser violados, tampoco la libertad de pensamiento y creencia. Independencia de Estados Unidos, la sanción de la Constitución estadounidense de 1787 que estableció la forma del gobierno republicano, representativa y federal, la creación de tres poderes independientes entre sí, ejecutivo, legislativo y judicial. La consagración de los derechos elementales, inspirados en las ideas de la Ilustración, libertad de expresión de prensa y de reunión, derecho a peticionar a las autoridades y la posesión de armas. En 1939 se dio la Segunda Guerra Mundial. Entre países aliados, Inglaterra, Francia, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Y claro, las potencias del eje, compuesta por Imperio japonés, Alemania nazista e Italia fascista. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Bueno, déjame explicarte. Si mientras los sucesos de la Segunda Guerra Mundial sucedían, existían campos de concentración nazis, también en ese momento existía el campamento 731, y en estos violaban lo que conocemos como derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, acabando con la bomba atómica de Estados Unidos hacia Imperio japonés, que afectaron las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, surgió el 24 de octubre de 1945 en Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como ONU. Otra consecuencia que sucedió el 10 de diciembre de 1948 se declararon los derechos universales. Generaciones. Las generaciones son acciones o efectos en enumerar. En el tema de los derechos humanos, las generaciones se dividen en tres. Primera generación. La primera generación surgió en la Revolución Francesa. Aquí se dan los derechos civiles o individuales. Surgen los derechos de libertad, que son titulares con libertad o autonomía. También se da el derecho a la vida, derecho al honor y a la intimidad. Generación económicas y sociales. Derechos de la segunda generación son derechos económicos y sociales. Por medio de esto surge la revolución industrial, a trabajar en condiciones dignas, a titulares grupos sociales, al descanso diario, semanal y vacacional. También a tener una vivienda digna, educación y cultura. Tercera generación. Surge en nuestro tiempo con los derechos de solidaridad, que son sujetos colectivos, o sea, pueblos, humanidad y etnias. Los derechos que surgen son: derecho al patrimonio común, derecho a un ambiente sano y derecho al desarrollo. Violaciones. Violación sistemática está aplicada de forma organizada, planeada y con objetivos. Unos ejemplos sería el narcotráfico, trata de personas, venta de órganos, etc.
Misión. Se produce cuando los poderes públicos o sus agentes se muestran indiferentes ante la situación que reclama su intervención, por ejemplo, las protestas. Violaciones de los derechos humanos, por acción, se incluye a aquellos casos en los que se ataca a la dignidad humana, la detención arbitraria al maltrato sufrido por los detenidos. Violación por exclusión. Lamentablemente algunas personas son privadas de sus derechos y no les muestran el respeto que se merecen o son discriminadas. Por ejemplo, mujeres, personas discapacitadas, pobres, etc. Desexpliare una parte de las características obligatorias, es una drástica obligación a todas las personas y al Estado, de respetarlos y hacerlos cumplir. Es así como los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y complementarios. Derechos inherentes, concepto que se utiliza para nombrar aquello que, debido a sus condiciones naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está unido de una manera indivisible a eso. Los derechos inalienables son aquellos que no se pueden enajenar, despojar, renunciar y nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Características universales. Todas las personas tienen derechos, sin importar cómo sean. Como dije en el concepto, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Los derechos humanos son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir dichos derechos. Esto significa que la obligación de respetar los derechos humanos la tienen las personas, los estados y las leyes. Bueno, y vamos.